Ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta webinar titulada Evaluación psicosocial y gestión del estrés. Hoy tenemos como ponente a mi compañero Jesús Bricollé, técnico del Departamento de Prevención Genérica de Mutua Intercomarcal. Esta jornada virtual de sensibilización la hemos dividido en tres partes. En la primera haremos un recordatorio de la importancia de realizar la evaluación psicosocial y nos introduciremos en el concepto del estrés. En la segunda parte, Jesús nos explicará cómo gestionar el estrés de forma individual, mostrando diferentes técnicas prácticas que pueden ayudarnos a minimizarlo. Y finalmente, en la parte final, pues expondremos dos teorías que nos pueden ayudar a enfocar la gestión de los factores psicológicos. Esperamos que sea de su interés y antes de pasar la palabra a mi compañero Jesús, quiero recordarles que a mano derecha tienen a su disposición el chat para realizar cualquier consulta o duda que les pueda surgir. Pueden enviarlas directamente al organizador para que de esta manera las reciba yo y al final de la misma se la traslade a Jesús. Sin más dilación y con la intención de ajustarnos al tiempo estimado, paso la palabra a mi compañero. Adelante, Jesús, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Anabel, y muchas gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Bien, la pretensión de esta webinar, como ha dicho ya Anabel en la introducción, pues es la de destacar todos los aspectos psicosociales y de salud emocional, cuestiones estas que cada vez tienen más importancia y entonces queremos dar relevancia a las herramientas que tenemos a nuestra disposición, en este caso la evaluación de riesgo psicosocial. Bien, es obvio que los que estamos en contacto con las empresas en el día a día nos encontramos a veces con muchas dificultades para hacer comprender a las organizaciones la utilidad de la evaluación psicosocial, de tener a su disposición esta herramienta. Debemos tener presente que es un instrumento que nos puede servir para proteger y promover la salud en nuestra organización. Entonces, en estos momentos, sí es importante en todo momento, en esta situación en la que nos encontramos, en el momento de una pandemia que nos afecta a todos, aún se nos ocurre que es mucho más importante, ¿no? La afectación psicológica de las personas es real y es un factor que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Entonces, deberíamos tener presente que la evaluación psicosocial es necesaria siempre, pero aún con más hincapié, hacemos hincapié en este punto por el momento en que nos encontramos. Bien, ¿qué es una evaluación psicosocial? Como dice la transparencia, recabar información para realizar un diagnóstico psicosocial y establecer unas actuaciones de mejora. Bien, si esto lo trasladamos a aspectos como la higiene, la ergonomía o la seguridad, pues nos parece un discurso normal, ¿no? Y a veces parece que cuando hablamos de evaluación psicosocial parece que no se entienda que al fin y al cabo se trata de lo mismo que hacemos en todos estos aspectos, pero centrado en lo que tiene relación con los aspectos psicosociales. Cuando hablamos de seguridad, de higiene, de ergonomía, pues no es extraño que hablemos de identificar los riesgos. Cuando hablamos también de estos aspectos, hablamos de evaluar los mismos para saber su origen, sus causas, sus efectos. Hablamos de actuar sobre los mismos, sobre los aspectos que hemos detectado que hay que mejorar. Y también hablamos de medidas que vamos a adoptar para corregir lo que hemos detectado que no estaba correctamente. Pues vamos a hacer el mismo discurso en lo que se refiere a la evaluación psicosocial. Debemos identificar los riesgos, debemos evaluar los mismos para saber su origen, sus causas y sus efectos, actuar sobre los mismos y luego, evidentemente, valorar si las medidas adoptadas han sido las adecuadas o debemos corregirlas. Bien, ¿cuáles serían pues los objetivos generales que perseguimos con la evaluación psicosocial? Desde un punto de vista muy general. Un aumento de la calidad de la vida laboral, es evidente. Un incremento del clima y la cultura de seguridad también.
Y un tercer punto que sería desarrollar organizaciones saludables y resilientes, promoviendo siempre la cultura de salud. Realmente, si estuviéramos cumpliendo este último punto, estaríamos integrando los otros dos objetivos. Debemos perseguir una organización saludable y resiliente. Y cuando hablamos de salud, de una organización saludable, estamos hablando también de aspectos psicosociales. Bien, ¿cuáles son los elementos que intervienen y que debemos tener presentes al realizar una evaluación psicosocial? Pues tenemos que tener presente primero los factores psicosociales, que serían aquellas condiciones, por ejemplo, pues del puesto de trabajo, de la organización o las características individuales de cada persona o del entorno, que pueden tener efectos positivos o negativos en la salud de los empleados. El segundo punto serían los riesgos, que serían aquellos factores que ya nos pueden provocar daños graves o no a la salud de los trabajadores, ya sea física, social o mentalmente. Y, por último, si no fuéramos capaces de detectar los riesgos anteriormente señalados, nos encontraríamos con unas consecuencias, que serían las enfermedades psicosociales, que serían aquellas causadas por los mencionados riesgos psicosociales, pero que no fueron prevenidos a tiempo. Bien, ¿cuáles serían el origen? ¿Dónde podrían estar el origen de los factores psicosociales? Tenemos 4 grandes grupos, no vamos a detenernos con detalle, pero sí vamos a nombrarlos, en el sentido de que puede haber un origen por las características del puesto de trabajo, no es lo mismo si tienes más autonomía o menos, si es un trabajo monótono o si es repetitivo, etc. También puede tener un origen en la organización del trabajo. Dependerá del estilo de comunicación que haya en la organización, de los estilos de mando, de la asignación clara de tareas o que sean más ambiguas, del trabajo a turnos, etcétera, etcétera. Otro gran grupo podría ser el que se refiere a las características individuales del trabajador. Es lógico que cada uno tiene su personalidad, su motivación, su formación, muy importante, su actitud. Y por último, otro grupo que hablaríamos de factores extralaborales, ¿no? Ocio y tiempo libre, evidentemente la vida personal y familiar que influye decisivamente, y me he dejado como último punto el entorno socioeconómico. ¿Por qué? Pues porque precisamente en el momento en que estamos padeciendo, los factores socioeconómicos cobran mucha más relevancia, ¿no? Estamos hablando de una pandemia que afecta a la salud y evidentemente con unas consecuencias colaterales socioeconómicas muy importantes. ¿Cuáles serían las características que tienen los factores de riesgo? Pues son hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores. También tienen efectos globales sobre la salud del trabajador y afectan a los derechos fundamentales de los trabajadores, a la dignidad, a la integridad física, libertad, protección de salud. ¿Cuáles serían los factores de riesgo más importantes o que todo el mundo consensúa como más importantes? El estrés, que lo vamos a ver a continuación, el síndrome de burnout, que también lo vamos a comentar, y también encontramos lo que sería la fatiga mental, la violencia en el trabajo o el mobbing. Si nos damos cuenta, estamos hablando de aspectos que llevamos ya unos cuantos años con una reincidencia importante, que cada vez están siendo más presentes y que en el futuro lo serán más. Pero además coincide con este efecto COVID que hemos puesto aquí, porque realmente, ya lo hemos dicho al inicio, es un elemento más a tener en cuenta que no nos facilita las cosas, al contrario, nos complica la situación y aún cobra más importancia el hecho pues de tener presente y concienciarnos de hacer una evaluación psicosocial. Bien, como hemos dicho antes, si no somos capaces de hacer una evaluación psicosocial o no hacerla correctamente o no detectar los factores de riesgo que pueden tener consecuencias, pues acabaremos con estas enfermedades psicosociales que derivan en problemas cardiovasculares, en problemas respiratorios, osteomusculares, evidentemente
en temas como ansiedad o depresión y en somatización. Está claro que mente y cuerpo son lo mismo y cuando una parte, uno de los dos tiene afectación, revierte en el otro. Bien, entramos ya en lo que sería el concepto de estrés. Para tener claro dos conceptos estadísticos muy rápidos, tenemos que tener presente que un 28% de los trabajadores europeos, es decir, un tercio de los mismos, padecen algún tipo de estrés laboral y que en lo que se refiere al coste económico supone unos 20.000 millones de gastos sanitarios al año. Para ver exactamente lo que se entiende por estrés, vamos a ver un vídeo muy corto que nos definirá lo que es el estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo de situaciones de peligro, de gran tensión, pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRS, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y Bien, hemos visto ya una buena definición de lo que es el estrés a través de este vídeo. No vamos a repetir lo que habéis visto, pero en resumen lo que vendría a decirnos es que ante unas demandas que debemos afrontar quizá excesivas, debemos hacerle frente con unos recursos y en muchas ocasiones no tenemos esos recursos para hacerle frente. Entonces es cuando llegamos a este punto de estrés, que en este caso, como decimos aquí, no siempre es negativo. El estrés actúa como un mecanismo de defensa que nos ayuda en algunas situaciones de emergencia. Entonces, el estrés, podríamos decir, en cierta medida es necesario y es bueno. Como hemos dicho, existiría el estrés que no sería el bueno y el estrés que sería necesario para nosotros. Lo que sería el distrés sería el estrés desagradable. Entonces lo percibimos toda la situación como una amenaza y sentimos que no podemos hacer frente a la situación porque estamos desbordados por las demandas. En cambio, cuando hablamos de estrés, sería una interpretación totalmente diferente. La persona percibe la situación como un reto, nos permite, por lo tanto, adaptarnos a los cambios y reaccionar más rápidamente. Una persona que lo perciba así genera respuestas más inmediatas, busca nuevamente soluciones, se estimula la creatividad y tiene un mejor control de las emociones. Bien, si hablamos de estrés laboral, pues sería repetir lo que hemos dicho anteriormente,
pero nos tendríamos que ceñir a lo que ocurre dentro del entorno profesional laboral, ¿no? Es decir, las demandas que se dan dentro de la organización y a la cual no podemos hacer frente o no con las garantías que nos gustaría hacerle frente. Se producen altos niveles de situación y sensación de no poder afrontarlos. Aquí también es importante incluir un elemento que creemos necesario incorporar, como es el tema del teletrabajo. Hemos descubierto con la pandemia que es un elemento importante, positivo, es muy útil para las empresas, pero a su vez también tenemos que tener presente su parte, podríamos decir, negativa, si se hiciera un mal uso o un uso excesivo del mismo, ¿no? Que podría derivar en el tecnoestrés. Esta será una cuestión que ya se está estudiando y cada vez será un tema a debatir. Bien, ¿cuáles serían los comportamientos individuales que nos abocan al distrés? De manera muy genérica. Pues no desconectar de nuestras tareas profesionales, sobre todo de las dificultades, cuando hay dificultades o problemas. También por el hecho de aplazar las decisiones. No es aconsejable tener una carpeta para posponer los problemas que se resuelven con el tiempo, porque entonces nos estaríamos engañando. Tampoco sería lógico no priorizar y no saber decir que no. También nos aboca al estrés el hecho de evitar tomar decisiones adoptando una actitud pasiva. Sería lo mismo como lo que hemos dicho antes de aplazar las decisiones. Y sería bueno compartir inquietudes con otras personas para no llegar a ese punto de situación incómoda o de bloqueo. Bien, hasta aquí hemos descrito lo que sería el estrés y vamos a ver qué consecuencias tiene en general pues para el trabajador y para las organizaciones. Evidentemente, ante una persona que esté bloqueada, que tenga una situación de estrés, lo más normal puede ser que ocurran pues se den errores o accidentes. También se pueden dar problemas a nivel de conflictos y de disciplina, lógicamente bajas por enfermedad. Esto puede provocar una elevada rotación del personal dentro de la organización. Como consecuencia, baja productividad y también se puede dar presentismo laboral. El último punto, pues llegamos al absentismo laboral, ¿no? Es donde a veces podemos tener un problema importante si el clima laboral no es el adecuado y se puede reproducir de manera muy general. ¿Qué proceso sigue el estrés para llegar a ese punto donde ya no hay marcha atrás, ¿no? Todos tenemos unas demandas que pueden tener su origen en el entorno familiar, en el entorno laboral, a nivel social, a nivel ambiental y también a nivel personal. Antes de dar una respuesta a esas demandas, debemos tener presente unos factores mediadores, como puede ser la constitución física, la personalidad de la persona, el estilo de vida, el apoyo social que pueda tener, los compañeros, etc. Estos mediadores pueden hacer que las respuestas que demos pues estén moduladas, ¿no? Puede ser que tengamos más o menos cansancio, seamos más irritables o menos, dependerá de estos factores mediadores. Pero, en definitiva, las respuestas pueden ser estas, ¿no? Cansancio, irritabilidad, desorganización, rendimiento escaso. Y luego nos encontraríamos finalmente con las consecuencias. Pero también habría otros elementos a tener en cuenta que pueden modular estas consecuencias. En este caso, pues sería el hecho de cómo lo gestionemos. Si descansamos más o menos, la relajación, cómo afrontamos estas situaciones. Las consecuencias pues pueden ser enfermedades, accidentes, absentismo, rotación, adicciones. Lo hemos comentado anteriormente. Y también tendríamos que hacer referencia a otro aspecto que en algunos casos se confunde con el estrés. En este caso estaríamos hablando del síndrome del burnout. ¿Cómo se define? Sería un estrés laboral e institucional sufrido por profesionales habitualmente que tienen contacto directo con personas, ¿no? Profesionales que sufren los trabajadores que prestan servicios o asistencia a terceros y están expuestos a demandas emocionales muy fuertes, muy elevadas, ¿no? Atención sanitaria,
docentes, atención al cliente, teleoperadores, etc. Se produce un agotamiento emocional, consecuencia de la sobrecarga laboral sostenida en el tiempo. Se observa una despersonalización, actitudes negativas con clientes, con usuarios, con personas atendidas. El trabajador pierde motivación y se vuelve normalmente irritado. ¿Y cuáles serían las diferencias entre el estrés y el burnout? En el estrés, como hemos dicho antes, hay una sobreimplicación o lo que se llama una sobreactivación. En el burnout hay una falta de implicación. En el estrés se observan daños físicos, agotamiento, como hemos dicho, hiperactividad emocional. En cambio, en el burnout se produce un desgaste emocional y desmotivación, pero no, en cambio, pérdida de energía física. El estrés puede llevar, como hemos dicho también, efectos positivos, que sería el estrés, que en cambio no se dan en el burnout. El estrés aparece como respuesta a determinados estímulos, mientras que el burnout se produce por un trabajo no estresante, pero sí en cambio desmotivador. Bien, hasta aquí sería la parte que hemos hablado de evaluación psicosocial, la importancia de realizarla y de describir lo que sería el estrés y el burnout. Bien, si hasta aquí no hemos hecho las actuaciones correspondientes para que nos den un buen resultado a nivel de evaluación psicosocial, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Y es cuando nos dice Charles Darwin que quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino que mejor se adapta al cambio. Por lo tanto, siempre debemos tener presente que si nuestras medidas que hemos adoptado no están obteniendo los resultados óptimos, quizás es el momento o de implementar esta evaluación psicosocial o de modificar la que hemos realizado. Hay que gestionar el estrés. ¿Y qué propuestas hacemos para gestionarla? Pues actuando sobre las personas individualmente, pero sobre todo sobre la organización. Los beneficios redundarán en la persona y en todo el colectivo. Es preferible siempre actuar sobre la organización. Si realizamos evaluaciones psicosociales, tendremos un diagnóstico para actuar, implementar medidas a nivel general y medidas individuales si es el caso. El enfoque de la intervención sobre estrés laboral debe ser multidimensional. Deben tener en cuenta todos los factores que son fuentes de estrés laboral y analizar aquellas variables que intervienen en el proceso mismo, lo que acabamos de decir. Hay que hacer un análisis, a veces sí que es verdad que podemos parcializar esa evaluación psicosocial y centrarnos en un departamento, en una sección, o hacerlo a nivel general, también se puede hacer. La salud individual y organizacional debe concebirse como un proceso dinámico y no como un proceso rígido. Es evidente que si nosotros implementamos políticas de salud, como hemos dicho anteriormente, de prevención de riesgos laborales, de salud, seguramente si en algún momento hacemos una evaluación psicosocial tendremos unos resultados determinados que serán mucho mejores que si no estuviéramos haciendo esa política. Entonces lo más importante es, como siempre, prevenir, es decir, trabajar día a día con medidas preventivas, con programas de salud, para que los resultados sean positivos y si en algún momento sale algún resultado negativo, corregirlo a través de la evaluación psicosocial. Es necesario el desarrollo de canales de comunicación efectivos y de reducción de la ambigüedad. Este es un aspecto que vamos a repetir durante la charla porque se refiere a la comunicación. La comunicación siempre ha sido importante, tendría que ser importante, pero en estos momentos, con la situación de pandemia que vivimos, como hemos dicho antes, las consecuencias psicológicas sobre los trabajadores es importante y hay un aspecto importante que es la incertidumbre. Después lo volvemos a repetir. Entonces, cuando hay incertidumbre, la mejor medicina para aliviar esa incertidumbre es la comunicación. Tiene que haber una comunicación muy directa entre trabajadores y empresa. Bien, llegados a este punto, hemos hablado de la evaluación psicosocial y del estrés como conceptos y ahora lo que se trataría es de afrontar una situación de estrés, si hemos llegado a ese punto,
sería preferible no haberle dado, pero si llegamos a ese punto, pues deberíamos conocer algunas técnicas para afrontar el estrés. Aquí hay una frase muy importante que quiero remarcar que dice: si nosotros no estamos bien, difícilmente podremos ayudar a los demás. Y realmente es así, ¿no? Si tú no estás bien, no podrás ayudar a otras personas. Entonces, lo que tenemos que cuidarnos primeramente somos nosotros mismos. ¿Cuáles son estas técnicas? Son técnicas conductuales o cognitivas que lo que buscan es una activación emocional para producir reacciones fisiológicas y que acabe en una activación mental. Bien, ante una situación de estrés, de bloqueo, una situación complicada, hay tres formas de reaccionar, por lo menos que tenemos detectadas, ¿no? Sería una primera respondiendo de manera agresiva, otra manera de responder sería evitando la situación, de enfrentarnos a dicha situación, y una tercera posibilidad sería la correcta, ¿no? Intentando tranquilizarnos y ver la manera de buscar una solución a ese conflicto que tenemos y a ese bloqueo que tenemos. Las personas somos personas que necesitamos el contacto social, entonces debemos activar esas habilidades sociales y uno de los aspectos más importantes es, como hemos dicho antes, la comunicación. Por lo tanto, deberíamos saber cómo debemos comunicarnos. Una comunicación eficaz es comprender el punto de vista del otro y hacer entender el nuestro. Es verdad que en algunas situaciones se nos hace difícil empatizar con otras personas y intentar comprender su discurso y el mensaje que nos están enviando. Pero siempre deberíamos tener presente que, aunque sea una mínima parte, puede que en alguna parte de ese mensaje que nos está enviando la otra persona puede haber algo de contenido importante que hay que saber encontrar en ese discurso, ¿no? No todo lo que decimos nosotros es correcto, ni todo lo que dice la otra persona es incorrecto. Debemos estar abiertos a escuchar la opinión de las otras personas. ¿Cómo deberíamos actuar en una situación de comunicación habitual, ¿no? Pues manteniendo un buen lenguaje corporal. Evidentemente, entendemos que el lenguaje oral ya debería ser comprensible, pero esto va acompañado siempre de un buen lenguaje corporal, que podría ser pues que tengamos los brazos cruzados. Esto sería un efecto como de barrera, entonces es importante no cruzar los brazos, es importante levantar la barbilla, mirar a los ojos, no cabizbajos, es importante que la gente nos vea, que les miramos, que le estamos prestando atención, y es muy importante sonreír, ¿no? Aquí es importante reflejar lo que se dice en las neuronas espejo, que como dice esta frase, que creo que es muy ilustrativa, las neuronas espejo son los diminutos milagros gracias a los cuales atravesamos el día. Las neuronas espejo lo que hacen es imitar lo que están viendo. Entonces, todos tenemos neuronas de espejo, y si estamos en una situación que nos produce alegría, bienestar, estamos en una situación plácida, las otras personas perciben esa actitud que tenemos hacia las personas y se contagian de las mismas, ¿no? Lo mismo pasaría en una situación que fuera más negativa, más triste, ¿no? Si estamos en una situación, pues en un entierro, las actitudes son más tristes, pues también se nos puede contagiar. Entonces, es importante tener presente esto hasta tal punto que, para que entendáis el efecto que hacen las neuronas de espejo, se están utilizando en realidad virtual para conseguir ayudar a personas que tengan algún tipo de lesión de movilidad, y con el tema de las gafas de realidad virtual poder activar esas neuronas espejo y que así puedan mejorar la movilidad de las partes afectadas que tengan, ¿no?
Escucha. La escucha es muy importante. Haz que la otra persona se sienta comprendida, escuchada y que se sienta importante. Es decir, es muy importante primero escuchar para entender bien lo que nos están diciendo, porque a veces también lo que suele pasar es que todos tenemos una tendencia a hablar, ¿no? Y a veces a no dejar hablar a las otras personas. Entonces la escucha es muy importante. No quejarse constantemente. Esto también es importante, porque si no, entonces percibes el mundo como un lugar agresivo, ¿no? Negativo, y entonces sufres más. A veces incluso nos creamos una realidad a nosotros mismos donde imaginamos que todo lo negativo nos ocurre solamente a nosotros, y no es así. Pregunta si no entiendes las cosas. Nadie tiene las respuestas. Hemos dicho antes lo de comunicar, pues esto es lo mismo. Reflexiona. Detrás de cada emoción que nos es desagradable hay una necesidad que no se ha cubierto. Sobre todo, usa el yo y evita el tú. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando estás utilizando el tú, estás utilizando un discurso acusatorio, o la sensación puede ser esta, por la otra parte. Entonces, es mucho más aconsejable expresarlo como un yo. Es decir, la sensación que tú estás teniendo, expresarla de manera en la que te está afectando a ti. Me duele, me disgusta, ¿no? En cambio, podrías haber dicho, tú has hecho, tú has dicho. Tenemos que evitar dar este mensaje, ¿no? Sé también concreto al hablar. Habla también desde la honestidad y la sinceridad. Cuanto más claros seamos y transparentes, mucho mejor para llegar a una solución. Como dice aquí, no es cuestión de agredir, sino de solucionar. Haz cumplidos y a la gente lo que le gusta de ellos, ¿no? Eso también es importante. Si las personas hacemos cosas correctas y que beneficien a otras personas, pues también es importante el agradecimiento, la recompensa emocional, podríamos decir, ¿no? Por poner un ejemplo, en alguna charla que hace Víctor Kruppers, habla de que él casi todos los días llama a su madre para decirle pues que piensa en ella, ¿no? Por ejemplo, pues es lo mismo, ¿no? No cuesta mucho y seguramente las otras personas se sentirán agradecidas y también al hacer ese gesto, ¿no? Es importante para gestionar el estrés saber gestionar tu tiempo. Y aquí hemos puesto, pues, organízate y planifícate. ¿Cómo nos planificamos o cómo nos organizamos? Pues es importante empezar con una lista de proyectos para luego priorizar por importancia y urgencia. No todos los temas que vayamos a tratar a nivel personal y a nivel profesional son prioritarios, eso es evidente. Entonces debemos hacer esta lista para priorizar aquellos que realmente tengan una importancia y una urgencia palpable, ¿no? Dividir los proyectos en fases o acciones más simples. ¿Por qué? Porque entonces así el objetivo será de más fácil alcance, será más simple, más sencillo y seguramente esto nos motivará para avanzar. Ten una sola agenda, eso está claro que debe ser así, no puedes tener 5 agendas. Debe ser una agenda actualizada y a la vista. Más de una agenda es inviable y es complicarse la vida, es evidente. Al comenzar la jornada, haz una lista de tareas previstas para ese día y táchalas a medida que las vayas realizando. Sabemos que esto es complicado, salen urgencias, salen temas imprevistos, pero siempre debemos tener esa lista al lado para intentar seguir lo que nosotros hemos dispuesto al iniciar el día. Y también ser realista. Esto va muy relacionado con lo que acabamos de decir. Es decir, el día tiene 24 horas, por lo tanto, debemos ser realistas en lo que creemos que podemos alcanzar. Porque, como dice la última frase de la transparencia, lo inalcanzable bloquea o desmotiva y la incertidumbre paraliza. No hace falta ir muy lejos para hablar de incertidumbres, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora pues es una incertidumbre, sobre todo en cuanto a cuándo se va a solucionar, en el tiempo que va a durar y seguramente en muchos casos pues nos paraliza. Céntrate en una sola tarea a la vez. Estamos acostumbrados a veces a intentar ser personas multitareas. Bueno, se pueden realizar, pero normalmente para que no lleguemos a ese momento de bloqueo y de estrés,
lo aconsejable es centrarse en una tarea e intentar terminarla. Delegar responsabilidades es un tema que se ha hablado siempre y realmente tiene que ser así. Es decir, nosotros no podemos asumir todas las tareas y tenemos compañeros, tenemos familia, tenemos quien sea al que podemos delegar responsabilidades. No podemos asumirlo todo. Cuando realices una tarea importante, es importante pues silenciar el móvil, naturalmente. Es porque nos puede generar distracciones y pérdida de tiempo. Es importante utilizar las aplicaciones que tenemos ahora a nuestro alcance, aplicaciones que nos pueden ayudar mucho, pero también a veces tenemos que tener cuidado de no caer en algún tipo de adicción. Y recompénsate. Si hacemos las cosas bien, pues también nos merecemos algún tipo de recompensa. Quien dice tomar una cerveza, dice parar 5 minutos, ¿no? Y recordar lo que nos ha salido bien, un proyecto que nos ha salido bien, lo que sea. Saber decir que no. El día que aprendí a decir que no, dejé el estrés atrás. Bien, ¿por qué? Pues porque decir no ayuda a gestionar mejor el tiempo. Decir no puede resultar motivador. A ver, no se trata de decir que no sin ninguna base, se trata de decir que no porque nosotros tenemos unas tareas a realizar y no las podemos asumir todas. Entonces, a todo lo que nos pidas no podemos alcanzarlo, ¿no? Decir que no pone límites. Pone límites ¿por qué? Porque a la persona que le hemos dicho que no, que será por alguna razón, entenderá que tienes otras tareas a realizar. Entonces, quizá la próxima vez ya no te vendrá a hacer una petición o una demanda. Decir no alivia el estrés e incrementa la productividad. Pues eso es lo que queremos conseguir, diciendo no. Bien, ¿qué técnicas podemos utilizar en el caso que llegados a este punto que estamos ahora, pues desgraciadamente lleguemos a un punto de bloqueo, de estrés, de situación complicada? Tenemos varias técnicas cognitivas que vamos a ver a continuación, como por ejemplo el ensayo mental. También veremos la solución de problemas, llamada o que se puede concretar en la terapia de Albert Ellis, la TREC. Y por último, la detención del pensamiento que desarrollaron Bain y Wolf. El ensayo mental. El ensayo mental es una técnica que se aplica antes de que nos llegue a la situación que nos puede generar estrés, ¿no? ¿Y en qué consiste? Es una herramienta para conseguir un mayor control de la mente, de las emociones y del cuerpo, y para efectuar los cambios deseados de la conducta que estábamos teniendo hasta ahora. Es muy simple, a veces las cosas simples nos pueden parecer que no pueden dar resultado, pero a veces las simples son las que realmente dan resultado, ¿no? Entonces, aquí se trataría, como dice, ensayo mental. Consiste en que antes de llegar a una situación concreta, porque en el día a día seguramente tenemos claro que vamos a llegar a unas situaciones determinadas, porque deberemos realizar unas tareas que son las que son, y a lo mejor al realizar esas tareas en algún momento nos hemos bloqueado o nos hemos sentido angustiados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la transparencia que hemos puesto, nos dice pues que vamos, por ejemplo, somos unas personas que trabajan en el sector sanitario, vamos a una ambulancia y vamos a llegar a un sitio en el que ha ocurrido un accidente. Pero podríamos poner otro ejemplo, pues como que mañana tenemos una reunión muy importante con la dirección y tenemos un peso encima que nos cuesta para saber cómo vamos a desarrollar esa reunión, ¿no? Y tenemos una incertidumbre y nos angustia, pues sería lo mismo. Son situaciones complejas que nos pueden causar esta angustia y que debemos tratarlas. Pues lo que haremos será, primeramente, imaginar que estamos ya en esa situación. Y después de imaginar esa situación, pensamos en una situación y la imaginamos de la forma más real posible, porque seguramente muchas veces ya nos hemos encontrado en la misma, y analizaremos cuál es la mejor manera de actuar, ¿no? Estamos en un momento de calma, estamos tranquilos, estamos solos, mejor, para hacer este ensayo, y estamos ensayando la situación.
cómo se va a comportar la otra persona que tengamos delante, las otras personas, nosotros mismos y el entorno ambiental en el que nos vayamos a mover. Preveemos los acontecimientos que puedan suceder y podemos apuntarlos incluso para que no se nos olvide ninguno, y ante estos acontecimientos que nos pueden aparecer, nos preparamos para reaccionar apuntando pues las soluciones más lógicas que nos parecen que tendríamos que adoptar. Por lo tanto, estamos preveyendo una situación y buscando mentalmente, mediante este simulacro, las respuestas más adecuadas. Estamos ya ahora en otro tipo de técnica, la solución de problemas, y hablamos de la TREC. Como dice aquí, las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Es decir, no nos estresamos por los hechos en sí, sino por lo que nosotros mismos estamos construyendo, un discurso que estamos construyendo acerca de esos hechos. Podríamos poner, por ejemplo, el mismo ejemplo anterior. Tenemos que hacer una reunión y nos está inquietando porque no sabemos cómo va a salir. Entonces, quizá el problema no es tanto la reunión en sí, sino lo que nosotros estamos construyendo y los aspectos negativos que estamos nosotros vislumbrando ante esa situación, ¿no? ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues las pautas que nos explica la TREC, que es una teoría creada por Albert Ellis, nos dice que debemos primero identificar las situaciones problemáticas. Describimos con detalle el problema y la respuesta habitual a dicho problema. Es decir, primero ya tenemos detectado la situación y acompañamos esa descripción de la situación con la respuesta que nosotros damos habitualmente. Debemos describir la situación y la respuesta en términos de quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Es decir, debemos dar respuesta a esas preguntas, al quién, al qué, al dónde, y como lo vamos a describir y lo vamos a escribir, seguramente lo veremos mucho más claro. Ante esas propuestas, ante esa situación, hacemos una lista con las alternativas y las diferentes respuestas que podrían darse. Es decir, hemos escrito un problema, hemos añadido nuestra respuesta habitual, hemos descrito, hemos dado respuesta a ese cómo, quién, cuándo, y ahora lo que hacemos es hacer una lista de todas las posibles respuestas que se podrían dar. A lo mejor damos respuestas un poco descabelladas, es igual. Es importante plasmarlas todas. Y cuando las tengamos todas plasmadas, lo vamos a analizar para escoger la que consideremos más adecuada. Evidentemente, a partir de esta solución, evaluaremos los resultados. Una vez se haya intentado la respuesta nueva, se deberá observar si ha dado resultado o si no. Y por último, ya tendríamos lo que se denominaría otra técnica, que es la detención del pensamiento. Esta técnica se aplica antes y después de la situación estresante y se centra en el control del pensamiento. Es importante, al principio, cuando se está haciendo las primeras veces que lo hagamos, aislarse para estar en un entorno tranquilo. ¿Cómo se realiza? Pues cuando empiecen a aparecer los primeros síntomas de tensión, hay que aplicar técnicas de relajación y respiración que vamos a ver en las próximas diapositivas. Y lo primero que haremos será centrar nuestra atención en el pensamiento que nos perturba, aunque esto nos haga aumentar nuestra ansiedad. Lógicamente pueden aparecer pensamientos negativos. Pero en el momento que la ansiedad, el miedo o el bloqueo sea más intenso, lo sustituiremos por pensamientos positivos. Y lo reforzaremos con una palabra o frase que siempre, lo hemos puesto aquí en mayúsculas, nos sirva como válvula de escape o cortafuegos. Es decir, sustituiremos ese momento tan difícil para nosotros, de tanta ansiedad, con pensamientos positivos y crearemos una palabra o frase que nos sirva de válvula de escape.
Técnicas de relajación, que hemos dicho antes que sería conveniente realizar. Existen 3 técnicas, básicamente, que son la respiración profunda, la relajación muscular y la visualización. Vamos a empezar por esta última que hemos dicho, la visualización. Muy simple, son las técnicas de visualización, lo que hacen es que aportamos imágenes positivas y agradables que nos permitan relajarnos, ¿no? Son quizá los ejercicios más sencillos y atractivos de realizar, ¿no? Por ejemplo, pues pensar en imágenes positivas y agradables, porque esto nos permitirá conseguir relajarnos. Imágenes positivas puede ser pensar, como ha salido anteriormente, pues pensar que estamos en una playa, estamos en una montaña gozando de la actividad de la montaña, de estar dentro de la naturaleza, o, por ejemplo, en una situación que estábamos con nuestros hijos, ¿no? La cuestión es que sean imágenes positivas y agradables. Como dice aquí, la forma de hacerlos a través de diferentes ejercicios prácticos consistente en recrear la mente mediante la imaginación de situaciones agradables. La relajación muscular sería otra técnica que podemos realizar y que nos puede dar que nos puede ayudar mucho, ¿no? Es una técnica para después de situaciones muy intensas, sobre todo. Ayuda a recuperarnos del estrés y nos pone en condiciones físicas y mentales para poder hacer una autoevaluación de lo ocurrido. Su empleo es evidente que es eficaz si tenemos un entrenamiento previo. Por eso hemos puesto aquí en la última anotación que es importante apoyarnos en los consejos que nos pueda ofrecer un profesional. No vayamos a hacer ejercicios que no sepamos qué consecuencias puede tener y tengamos algún tipo de lesión. Por lo tanto, no nos ayude a lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué consiste esta técnica? Pues habría una primera fase de tensión-relajación. En esta fase nos sentaremos tranquilamente en una posición cómoda, sentados, relajando el cuerpo, cerrando los ojos. Seguidamente teníamos una segunda fase en la que vamos a relajar todos los músculos del cuerpo, empezando por los dedos de los pies, relajando el resto del cuerpo hasta llegar a los músculos que están situados en el cuello de la cabeza. Como dice aquí, nos debe pesar todo el cuerpo, ¿no? A veces, si hemos ido a un fisioterapeuta, nos está haciendo el masaje y nos dice, relaja ese músculo determinado, ¿no? Relajar quiere decir que lo dejamos colgado, sin peso, sin fuerza, pues en este caso debemos hacerlo con todo el cuerpo. Y una tercera fase, una vez se han relajado todos los músculos del cuerpo, nos imaginaremos, es decir, emplearemos una combinación de la técnica de relajación muscular con la de visualización y nos imaginaremos un lugar tranquilo y relajante. Hemos puesto antes pues una playa, una montaña, etc. Cualquier lugar que sea el que se elija, imaginar totalmente en estado de relajación y despreocupación, evidentemente, es decir, de desconexión total. Imaginar ese lugar que estamos imaginando lo más claramente posible y practicar este ejercicio tan a menudo como se pueda. Es decir, no nos impide que lo hagamos 2 veces al día, como 3, como 5. Dependerá de cada uno, de su organización y de los resultados que le den. La respiración profunda, vamos a ir acabando estas técnicas. Es una técnica fácil de aplicar y útil para controlar las reacciones fisiológicas antes, durante y después de enfrentarse a situaciones intensas. Por lo tanto, es una técnica que podemos utilizar habitualmente y sin invertir mucho tiempo en las mismas, nos puede ayudar mucho en situaciones, sobre todo de que hemos llegado a un punto de mucha dificultad. ¿Cómo se realizan estos ejercicios de respiración? Evidentemente debemos estar en un sitio tranquilo, si puede ser, cómodo, bien sentados, dejando que nos pese el cuerpo, ¿no? Relajado, y lo primero que haremos será una inspiración profunda mientras contamos hasta 4. Que sea una cuenta un poco lenta, hasta 4, evidentemente, y porque lo que queremos es inspirar profundamente. A partir de aquí, lo que queremos será aguantar esta respiración, contando otra vez hasta 4, y después acabaremos expirando por la boca. La inspiración la habremos hecho por la nariz, evidentemente, y expiraremos por la boca, en este caso,
contando hasta 8, para que sea una aspiración muy lenta. Repetiremos el proceso anterior tantas veces como creemos que es necesario y que nos vaya bien a nosotros, evidentemente. Se trata de hacer las distintas fases de la respiración de forma lenta y más intensa de lo normal. Para comprobar que haces una respiración correcta, sería conveniente poner una mano en el pecho y otra en el abdomen, porque la respiración que se aconseja sería la respiración abdominal. Entonces, si lo que se nos mueve realmente al hacer esta actividad son la parte de los pulmones, no estaríamos realizando la actividad correctamente, ¿no? Es el abdomen el que debe trabajar. Esto, por ejemplo, las personas que se dedican al canto están muy acostumbradas a hacer este tipo de respiración abdominal. Bien, ya vamos acabando la webinar, nos quedan pocos minutos y hemos escogido 3 teorías que nos han parecido muy interesantes. Seguramente en estas teorías vamos a ver reflejado lo que hemos dicho anteriormente, pero creo que es bueno repetirlo en algunos casos porque lo que se trata hoy es de sensibilizar, ¿no?, tanto a trabajadores como a empresas de la importancia que tiene la evaluación psicosocial y sobre todo también qué conductas y qué comportamientos podemos tener para evitar llegar a conflictos y a situaciones de estrés. Vamos a empezar con Raquel Palomera, que nos describe en unos cuantos ítems las claves para ser feliz, ¿no? Y nos dice, tener relaciones sociales significativas y claras. Ya hemos dicho antes que, evidentemente, somos unos animales sociales, ¿no? Entonces, es importante esta actividad social. Ser extrovertido. Alguien podrá decir, hombre, yo soy tímido, ¿no? Bueno, tímido tampoco quiere decir que no puedas ser feliz, porque lo que se trata es de buscar relaciones sociales y de no mantenerse en una posición de soledad, podríamos decir, ¿no? Mantenerse ocupado en tareas agradables. Hombre, eso está claro que es muy importante, ¿no? Cuando decimos tareas agradables nos podemos referir a tareas que a lo mejor podemos realizar fuera de nuestro área profesional, ¿no? Quien va a correr, a nadar, actividades físicas, otras personas se dedicarán a ayudar en entidades sociales, entidades culturales, etcétera. La cuestión es mantenerse ocupado en estas tareas que nos gratifican, ¿no? Y que hacemos porque realmente estamos a gusto. Estar planificados y organizados, ya lo hemos dicho. Perseverar en búsqueda de metas significativas, es decir, tener, podemos decir, ilusión por conseguir algo. No preocuparse de lo que no tiene solución, esto también es muy relevante, es decir, contra lo que no puedas luchar, pues no luches, ¿no? Y dedícate a luchar por lo que realmente veas que puedes hacer algo al respecto, ¿no? Y que puedas encontrar un cambio. También es importante rebajar expectativas, porque a veces nos ponemos unas expectativas muy altas. Pensamiento optimista, no hace falta repetirlo, lo hemos estado diciendo anteriormente. Orientarse al presente, esto es muy importante, podríamos decir focalizarse incluso al presente, como mucho vamos a pensar en mañana, pero lo importante es tener la concentración en el presente, lo que estamos haciendo, y de esta manera no nos van a llegar inputs negativos, ¿no? No vamos a estar pensando lo que pasará en la reunión de pasado mañana, en la semana que viene, ya tenemos mucho trabajo en gestionar el presente, por lo tanto nos centramos en el presente. Gustarse, si hemos hecho las cosas bien, pues también nos gustamos. Valorar la felicidad, yo diría valorar lo que tenemos, y la pandemia también nos ha enseñado a esto, de valorar lo que tenemos, y eliminar emociones y pensamientos negativos. La penúltima teoría que os quería comentar es la psicología organizacional positiva, llamada POP. Esta teoría la creó María Salanova. ¿Y qué nos quiere decir? Nos quiere decir lo que hemos repetido al comienzo de la webinar. Es importante que las empresas trabajen organizaciones saludables, tanto física como emocionalmente. Pues en este caso se trata de trabajar la parte emocional, ¿no? En estos inputs que nos hemos puesto aquí en la diapositiva, podríamos decir que hay inputs que debemos trabajar individualmente,
Pero en otros casos, y por eso estamos hablando de psicología organizacional, es decir, de empresas, de colectivos, los puede promover la empresa, realmente los debería promover, ¿no? Que seas amable, que expreses gratitud, que aprendas a perdonar, ¿no? Cuidar las relaciones sociales, estar atento en el presente. Seguramente podríamos decir que son actitudes y propuestas que podríamos hacer individualmente cada uno de nosotros. Y es así. Que podemos trabajarlo. La resiliencia también la podemos trabajar, que es un aspecto muy importante en estos momentos, ¿no? La resiliencia nos permite adaptarnos a los cambios y no salir perjudicados de ese momento de estrés. Pero también podríamos decir, y es lo que nos dice María Salanova, que son actitudes que también puede promover la organización, ¿no? Es decir, cultivar o cuidar las relaciones sociales puede ser actos o actuaciones que genera la propia organización a través de encuentros sociales entre los compañeros. También podemos compartir noticias positivas mediante lo que hemos dicho, mediante una buena comunicación con nuestros trabajadores. El engagement, ¿no? El empoderamiento de las personas, es decir, hacer que se sientan útiles, que se sientan importantes, que están haciendo las cosas bien, que se les recompensa. Todo esto también es tarea de la empresa, ¿no? Del colectivo. Y si se promueve, seguramente puede costar al principio, pero con una actividad constante los trabajadores lo perciben y seguramente también se enganchan a ello, ¿no? Y, por último, tendremos lo que era interesante también reflejar, lo que se llama la teoría del flujo. Este pensador norteamericano, Mihaly Csikszentmihalyi, hizo un trabajo muy importante para estudiar cómo percibimos las cosas, las personas, en nuestro trabajo y en nuestro día a día, y llegó a una conclusión de que hay veces que las personas tenemos un flujo, ¿no? Un flujo quiere decir esa situación en la que todo nos fluye, nos va bien, podríamos decir, ¿no? Como dice aquí, disfrute, control y atención focalizada cuando se logra, cuando las oportunidades de acción percibidas en un entorno emplean plenamente las capacidades de la persona, es decir, cuando coinciden desafíos y habilidades subjetivamente percibidas. Si vemos esta transparencia, podríamos deducir que si tenemos unas habilidades altas, pero unos desafíos bajos, nos estaríamos aburriendo. Cuando tenemos unas habilidades, podríamos decir, medianas y un desafío bajo, nos relajamos. Si las habilidades son medianas, más o menos, y los desafíos altos, entraremos en una parte de ansiedad, ¿no? Lo que se trata es de encontrar ese flujo que se puede conseguir, según él, con diferentes puntos, ¿no? ¿Y cómo lo define él? Pues, ¿cuándo se consigue ese flujo? Pues cuando la actividad y la conciencia están unidas, ¿eh? Es decir, cuando la persona está concentrada en la tarea, como os he dicho antes, ¿no? En el presente, en la tarea. También cuando no hay miedo al fracaso, también lo hemos dicho antes, ¿no? Que debemos no tener miedo al fracaso, que puede pasar. Cuando estamos tan centrados en ese momento y fluimos, que puede ser tanto fuera del trabajo, dentro del trabajo, la autoconciencia disminuye, es decir, no estamos tan pendientes de nosotros mismos, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es estar pendientes de nosotros mismos y de nuestros problemas. Y cuando estamos centrados en nuestra tarea, no estamos pensando en esos problemas. También en ese momento de fluir nos olvidamos del tiempo y de la conciencia que tenemos, es decir, el tiempo nos pasa más rápido. Hay un feedback constante, comunicación, lo hemos dicho antes, y sobre todo lo más importante es porque se produce un equilibrio entre los desafíos y las habilidades que nosotros tenemos. Una anécdota que detectó este autor es que cuando hizo el estudio, muchos trabajadores se quejaban del hecho de ir a trabajar, de las condiciones de trabajo, de que se les hacía muy duro psicológicamente, ¿no? Y luego cuando estas mismas personas, en algunas, no todas, cuando se le preguntaba qué hacían en los fines de semana o cuando tenían vacaciones, la persona manifestaba que se aburría, ¿no? Es para ver un poco la contradicción, ¿no?
¿Por qué se aburría? Pues porque no tenía una planificación, un calendario. Para que veamos lo importante que es estar concentrados en una tarea y estar focalizados. Es un poco la conclusión a lo que queríamos llegar. ¿Cómo puede ayudar la empresa en este punto? Bueno, pues lo que hemos dicho antes y que es el resumen de lo que hemos intentado decir en esta webinar, ¿no? Pues que hagamos partícipes a todos los trabajadores de una política de salud que sea tanto a nivel como a nivel emocional y a partir de aquí ir mejorando las condiciones de salud en la empresa en todos los niveles para que evitemos situaciones de estrés, ¿no? Y sobre todo recordemos que la herramienta de la evaluación psicosocial es importante realizarla en todo momento y eso es lo que queremos que quede muy claro en esta webinar. Por mi parte, yo he terminado y agradeceros a todos los participantes que habéis estado aquí asistiendo a este webinar y si ahora pues hay alguna pregunta que nos hayan hecho llegar, pues van a ir seguro que la trasladan. Hola, bueno, sí, muchas gracias Jesús por tu intervención, ha sido muy instructiva y muy útil, sobre todo para la época de incertidumbre que nos está tocando vivir. Y sí que estamos fuera de tiempo, pero nos han llegado 2 preguntas y bueno, así las contestamos un poco rápido. La primera nos preguntan, en relación a la evaluación psicosocial, ¿debemos hacerla cuando tenemos un caso específico o es preferible hacerla preventivamente? Bueno, claro, deduciendo lo que hemos ya hablado en la webinar, la respuesta es muy clara. Las evaluaciones psicosociales deben hacerse de forma preventiva. No podemos esperar a tener repercusiones de tipo económico, sanciones o tener un caso ya que sea difícil de solucionar para llegar a hacer una evaluación psicosocial. Debemos tener presente que todo lo que sea prevenir nos va a ahorrar muchos problemas en el futuro y de la misma forma que hacemos una evaluación en ergonomía o en seguridad, debemos hacerlo también en lo que se refiere a aspectos psicosociales, ¿no? Y aún hay una razón más de peso, ¿no? Seguramente cuando hacemos evaluaciones en relación a seguridad o higiene, por ejemplo, se pueden producir cambios, seguramente, pero normalmente tampoco hay tantos cambios. Se puede repasar que no haya habido algún tipo de modificación o de cambio en el proceso de trabajo, pero en cambio, en lo que se refiere a aspectos psicológicos, las situaciones son más volátiles y lo que hoy está bien, mañana puede estar muy mal. Entonces, por eso es más aconsejable hacer este tipo de evaluación. Vale, perfecto, ha quedado claro. Y también nos preguntan cómo podemos actuar si tenemos un entorno social que nos genera estrés debido a la fuerte personalidad de las personas. Bien, aquí vamos a lo mismo, ¿no? Lo primero es que lo más importante es tener una fotografía inicial, ¿no?, de la situación en que nos encontramos. Siempre que tengamos una fotografía y sabemos de dónde partimos, podemos encontrar soluciones. Por lo tanto, la primera premisa es hacer una fotografía, en este caso una evaluación psicosocial, para saber en qué situación nos encontramos y a partir de aquí detectar lo que no está funcionando bien y poner las medidas correctoras pertinentes, ¿no? Como hemos dicho antes, siempre es prioritario actuar sobre la organización, porque es a nivel general, y si a partir de aquí detectamos un caso concreto, pues vamos descendiendo para actuar sobre estos casos particulares, ¿no? En caso de que analicemos un caso en particular, pues lo que debemos será primero detectar los factores que nos está provocando ese estrés y una vez detectarlo, pues analizarlo bien y finalmente pues actuar con esa persona concretamente si es que detectamos que hay un caso muy particular. Vale, perfecto. Muchas gracias, Jesús. Estamos fuera de tiempo. Recordar 3 cosas rápidas, que se os proporcionará un certificado de asistencia que recibiréis en los próximos días por vía email. Si estáis interesados en el tema psicosocial, en nuestra web tenemos disponibles para los mutualistas una serie de cursos online como de gestión del tiempo, de gestión de conflictos, de prevención del acoso psicológico, incluso también de prevención del estrés.
En el chat os he anotado nuestro email y nuestro teléfono, que respondemos directamente los técnicos de prevención de mutuos, por si tenéis algún tipo de duda sobre este tema o cualquier otro. También me han preguntado si la presentación va a estar disponible, si la grabamos y estará colgada pues en un par de días en la web para aquella gente que os habéis incorporado más tarde. Y nada más por nuestra parte, pues agradecer su asistencia a esta webinar y esperamos verlas en próximo. Jesús, si quieres añadir algo más. Pues nada más, gracias a todos los asistentes y a ti, Anabel, por la asistencia y por la presentación. Pues nada, muchas gracias, damos por cerrada esta jornada y nada, hasta la próxima y a cuidarse. Gracias. Gracias.